Aló, sí, muy buenas noches. Muchas gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Bueno, me presento, mucho gusto. Mi nombre es Alessandro Cáceres. Soy la persona que el día de hoy los convoca a este proyecto que se llama Pasos de Santander. Soy un estudiante bueno, no soy estudiante, ya me gradué, técnico laboral en danza de la Escuela Municipal de Artes y Oficios de Bucaramanga. Tenemos la mala costumbre de tenerlo ya grabado en la mente. Desde el 2018 llevo un proceso en la parte de la danza. Ya después de pandemia comenzamos a formar este proyecto un poco más serio y es lo que nos trae acá, digamos, de alguna manera, todo el camino recorrido, y la idea es comenzar a ofrecer un poco de esta experiencia que tenemos y dar los primeros pasos, así como el título de este proyecto, que es Pasos de Santander. El día de hoy nos está acompañando nuestra compañera Saray. Saray, bienvenida. Gracias, Alex. Buenas noches para todos y todas. Mi nombre es Sara Sofía Pinzón Niño. Am, bueno, yo también estudié el técnico laboral en danza en la Escuela Municipal de Artes y paralelamente estoy estudiando Derecho en la Universidad Industrial de Santander. Soy bailarina, soy docente de ballet y danza contemporánea y me llama mucho la atención investigar sobre todo como las condiciones laborales de los artistas, específicamente como los artistas escénicos. Y hay unos periódicos de Hechos WIS que están en algunas de las mesas, entonces pues les invito a mirar la página 23 en la que hay como un consolidado de lo que fue mi proyecto de investigación, que indaga sobre las condiciones laborales, la realidad contractual de los docentes profesionalizados en danza que estuvieron vinculados el año pasado al Instituto Municipal de Cultura y Turismo. Y pues hoy nos acompaña John Barreto, pues a quien agradecemos en primer lugar su disposición. Y ya, gracias. Presente. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Realmente a Alessandro y a Saray nos conocimos durante su proceso de formación en el técnico laboral en danza de la EMA. Yo coordiné el área de danza del 2021 al 2023 y tuvimos muchos retos de poder entender lo que significaba un proceso que ya había arrancado desde el momento en el que yo llegué y lo que implicaba dentro de las realidades territoriales y lo que pasaba allí en el proceso. Y justo llegamos a unos procesos que nos permitieron hacer como ese proyecto de grado de Saray, también el de Alessandro, el proceso de cualificación, que también tuvieron varios maestros que comienzan a generar esos primeros como proyectos ya más personales, fuera de ese espacio académico, que lo que más insistíamos era como en una invitación a dejar de preocuparse, sino más bien como ocuparse para ayudar a entender lo que pasa en esos oficios, en esas profesiones, en territorios como Santander, donde todavía carecemos de programas de pregrado en artes escénicas, maestrías, todavía hay un montón de procesos de académicos de formación que se siente el impacto a veces como en las políticas públicas. Y pues nada, entonces agradezco mucho que me invitaran. También pues soy de Málaga, soy artista marica de Santander, he hecho muchos trabajos desde diferentes prácticas disciplinares. Tengo un proyecto que se llama Rancho Aparte, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, vamos a hablar de varias cosas, ¿no? Entonces, pues nada, a ver si comiencen ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, como decía John, vamos a hablar de diferentes temas. De alguna forma, lo que convoca a las personas que se citan en este proyecto es desde las letras, la danza, cómo ocupa este espacio o cómo el texto llega a las letras. Y partiendo de esta idea, en el 2021 John me hace un obsequio, digamos que lo traigo acá. eh, ¿También la tiene? Sí, entonces digamos que desde ahí comenzamos a generar esta parte de conciencia de generar memoria, de realmente esa emergencia o esta urgencia que da de generar textos que comiencen a dar una base sólida de lo que hacemos, que comencemos a pensar en que la danza no es algo efímero del momento, sino que de verdad es el momento de preocuparnos porque los textos comienzan a generar este tipo de contenidos que nos van a ayudar a todos los que estamos en la parte de la danza. Entonces, digamos, haciendo esa dinámica y aprovechando que él escribió este texto, digamos, en el cual hace ver esta emergencia y esta urgencia de recopilar textos, no solamente que hablen de danza, sino también de este tipo de eventos como un festival folclórico
que de alguna manera nos lleva a ver una problemática que son muchos los que llegan a nacer, pero pocos los que prevalecen en el tiempo. Entonces, partiendo de ahí, me gustaría de pronto saber la experiencia de John en este proceso, digamos, importante para él y para ese momento de su vida como profesional cuando adquiere pues, el título de licenciado en artes. Bueno, no soy licenciado en arte, soy licenciado en danza. Em, Ese proceso fue muy adrenalínico como es ganarse cualquier beca, ¿no? Y era como la primera que me ganaba a título personal, ya había tenido la posibilidad de ganar apoyos para Encuentro en Danzante y para la compañía del Paso Escénico con proyectos que trabajé durante más de 6 años en Medellín. Y creo que una cosa importante, quizás para mucho de lo que voy a estar como compartiendo, pues como lo que fluye la conversa, es que yo vengo de un pueblo y vengo de un montón de procesos en danza donde muchas veces y hoy en día todavía se sigue escuchando que uno debería estudiar otra cosa y luego estudiar IC Arts, como lo que a uno le gusta, o que debe resolver otras cosas en su vida y luego sí dedicarse a hacer lo que le gusta hacer. Y eso ha generado como en mí un gran trabajo de trabajar como el síndrome del impostor. A mí me ha costado mucho tiempo reconocerme en los logros y las cosas en los procesos que he podido estar, con las dificultades, los pros, los contras que han tenido, porque pues afortunadamente he estado como en diferentes proyectos. Y lo importante de la sororidad, de tener como esa red segura de amigos, colegas, que permiten que uno comience a creer en las iniciativas que uno tiene. Y quien hace el prólogo, que es Zaira López, ella fue mi correctora del proyecto de grado y ella me dijo, parce, usted escribe chimba. O sea, como, ¿por qué no? O sea, como que no, como que ese cuerpito produce más cosas que solo moverse, que hacer lo que hace en escena, lo que pasa en el aula de clase, sino también como de, parce, aquí hay una producción de conocimiento muy particular y como la mayoría, pues cuando uno se gradúa, pues luego no tiene empleo por un tiempo. Y como, bueno, ¿y ahora qué hago? Aunque había trabajado con varios proyectos, con el Ballet Folclórico de Antioquia, como maestro de la escuela, profe de la red de danza, pues estaba como en proyectos que era más como construcción de tejido social a partir de las artes, sobre todo artes escénicas. Y me salió contrato en Titiribí, era una alianza entre la alcaldía de Titiribí con el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Y estando allá, yo dije como de, ay, bueno, hicieron una reunión, dije, bueno, la vida me mandó a 2 horas en el suroeste antioqueño a vivir allá en una zona minera, que es muy compleja en temas de política ese territorio, pero dije, bueno, la vida me tiene acá. Y pues salieron el programa de estímulos de la gobernación y yo pregunté si podía postularme a algo, pero no había grupo de danzas conformado. Había pasado lo típico, un cambio de gobierno, hubo un pleito, entonces como de, esto como que ese proceso no se va a apoyar de momento. Y hubo malentendidos. Justo en temas que tienen que ver con garantías laborales, autorías de trabajos en las artes en general. Y entonces yo dije, bueno, pues entonces que no puedo mandar a hacer vestuario porque no tengo un grupo. No puedo crear una obra, que era lo que tenía experiencia, porque no tengo un grupo. El pueblo tiene un festival nacional de danza folclórica que llevan haciéndolo hace mucho rato y yo no sabía que existía. La verdad me enteré cuando, y mucha gente me decía como, ay, parce, me salió camello allá. Me dijeron como, ay, ¿dónde hacen el festival? Y yo como, ¿cuál festival? Y dije, bueno, si yo no sabía que ese festival existía, entonces, ¿cuánta gente puede no saber que existe o que existe este pueblo? Y fue un reto porque una cosa también compleja que pasa en el gremio de las artes son los egos profesionales. Entonces fue muy complejo poder recoger información de las primeras versiones de los años, la idea era hacer una sistematización y un ejercicio de documentación que permitiese ver cómo la importancia de ese tipo de espacios en la construcción de identidad de un territorio como Titiribí en el suroeste antioqueño. Pero dada la carencia de información del mismo festival, entonces comencé como a analizar la historia, por qué hablaban tan bien que era un municipio cuna de la cultura, por qué tienen la plaza de toros más pequeña del mundo, del país y la gallera más grande del país, que es el Coliseo Ñito Restrepo, si no estoy mal. No, mentiras, es de apellido Girardot, no me acuerdo, es un militar, es un militar.
Y bueno, entonces dije, bueno, ¿cómo más puedo sacar de que eso es importante para ellos y que ese festival es importante, aunque tiene muchos problemas de producción, muchos problemas de dignificación de lo que es la puesta en escena para la danza, independientemente de lo que implica pues como ese ejercicio generacional, de las diferentes necesidades estéticas que tienen las diferentes disciplinas de la danza en sí mismas, y que la gente hoy en día tiene que llevar su colchón, su cuchara, su plato, su vaso, que es una realidad en la mayoría de festivales del país. Y no es una cosa juzgar, es una cosa de entender un montón de dinámicas que pasa. Entonces yo dije, bueno, ¿qué más puedo hacer para entender esta vuelta? Estaba en crisis. Mi asesora fue Juliana Congote, que es una gran investigadora de la danza de Medellín. Y ella me dijo, pues, parce, busque más información de ahí para atrás, a ver cómo podemos escribir algo decente para justificar la beca, pues porque son dineros públicos y eso siempre implica una responsabilidad política, ética y estética de lo que uno plantea en esos procesos. Y descubrí una cosa muy interesante, que realmente ese municipio había sido capital en el momento en el que Antioquia era Estado federado, eh, y que en las minas de la zona fue donde nace la copla, entre la relación de Ñito Restrepo y Salvo Ruiz, que son de generaciones diferentes, pero la práctica de la minería generó ahí un posicionamiento de la copla y son dos grandes, pues como los padres de la copla antioqueña. Entonces fue muy interesante descubrir, por ejemplo, la importancia política al ser un territorio minero, cosa que hoy en día en temas de medio ambiente todo el tiempo hay derrumbes, tuve que vivir un periodo de esos, pero también de cómo la copla en este municipio termina, pues es este elemento identitario de la cultura paisa, ¿no? Y del eje cafetero en general. O sea, hay como una cosa que fue muy interesante descubrir, y que el compositor Jaime Llano González es de Titiribí, es quien compone el pasillo Titiribí, lo cual hace que el municipio exista dentro de la gran musicología del país, de esos aires andinos que son como eso que se abandera mucho en los Andes, y casi nadie sabía, y casi nada de cultura en el municipio tenía el nombre de Jaime Llano González, ni el festival, ni la Casa de la Cultura, ni el Coliseo, ni la unidad de vida articulada, no, el Parque Biblioteca, perdón, que hay en el municipio. Y yo dije, oiga, ¿cómo así que esto no? O sea, si este señor es de acá, nació acá, todo lo demás era de gente que vivía cerca. Ñito Restrepo, Salvo Ruiz, bueno, ya creo que Salvo sí era, pero Ñito Restrepo no. Y la Casa de la Cultura tenía el nombre de él, y yo era como, pero venga, ¿cómo así? O sea, este man si es de acá, o sea, el man ha compuesto un montón, y ¿por qué no puede hacerse acá? Y eso me generó muchas preguntas, y con el festival fue pues uno, como esa cosa de la producción, de lo que significa el tema de honorarios, transporte, alojamiento, poder entender el turismo cultural en una cosa mucho más expandida que solo ir a las fiestas o carnavales, sino que hay un montón de prácticas que también hacen parte de ese circuito del turismo cultural. Y pues dados los problemas de sistematizar info ahí, lo que hicimos fue permitirme hacer un análisis crítico de qué implica eso de lo tradicional, lo folclórico y lo contemporáneo. Eso ahí, para mí se mezcla mucho, y entonces generó como un pequeño debate ahí, y hablar un poco de la teoría crítica de la enseñanza de las artes hoy en día, que cuál es el sentido de enseñar artes y de crear cuando hay tantas violencias que se sistematizan y se replican constantemente en la danza. Sí, incluso ahorita que comenta la parte de folclore, vuelve a mí un recuerdo que me causó curiosidad cuando dice que se genera un diálogo entre lo folclórico y lo contemporáneo. Entonces, digamos que me surgió como cómo dialogan ahí, o cómo encuentran ese diálogo, o qué le comunican realmente ese proceso, porque mucha gente ahorita se asusta cuando uno habla de contemporáneo, porque es danza contemporánea y se cierran y automáticamente cortan y no ven realmente el trasfondo de lo contemporáneo. Entonces, digamos que yo dije, puede que se dé esa confusión entre danzas, o ya es como el momento que se está viviendo en la danza. Entonces yo dije, interesante saber qué diálogo sucedió ahí. Ok, pues bueno, o sea, ahí eso es como entrar a un terreno bastante complejo. Em, para mí una gran dificultad en el mundo de las artes, desde que se configuran las bellas artes, ¿no? Donde dice, este es un arte que vale la pena y este es un arte que no vale la pena. Interprétese como se quiere interpretar en las diferentes disciplinas, pasa mucho. Todavía hoy en día pasa mucho. Y creo que eso limitó la posibilidad de lo que puede un cuerpo danzar en lo que ha pasado históricamente
al usar la danza y las artes como dispositivos políticos. Ahí, digamos, al final, a mediados del siglo pasado, durante esa necesidad nacionalista de que nos identifica a cada país en Latinoamérica, eso generó como unos discursos y unos cuestionamientos muy importantes. Hay un texto que se llama Teoría del Folclore Latinoamericano, es una publicación que se hace en el 75, si no estoy mal, en Venezuela, en Caracas, en la cual recogen varios ensayos de folclorólogos y folclorólogas latinoamericanos y plantean varias posturas. Y hay una cosa que me parece muy interesante, que lo antiguo pues es antiguo, no es un fósil. Y cuando pensamos las artes en general, en mi caso hoy en día, me permito hablar un poco más en general, cuando hablamos de las artes, como de, es que esto era así, en esa fecha, en esa vereda, en el momento tal, a mí me genera muchas complicaciones, porque ¿cuál ha sido el sistema de documentación que tenemos? Tuvimos un plan nacional de danza que decía por un país que baila, pero realmente desconocemos mucho de lo que baila el país. Y dentro de las lógicas del clasismo, y que aquí en Santander se ven mucho en las artes, pues todavía seguimos pensando en unas verdades. Yo sé, una invitación que plantea el texto es como, pues parce, usted quiere hablar de ballet folclórico, todo bien, entiendes, eso es lo que implica conceptualmente en el entrenamiento, en la puesta estética, ética y política, pues hágale. A usted le interesa eso que llaman más proyección, a usted le interesa esto que es más tradicionalista, a usted le interesa más, como todo bien. O sea, siento que es como que en el momento histórico en el que nos encontramos, donde tenemos información a un clic, hay demasiada información a un clic, hay demasiadas bibliotecas virtuales, hay demasiados canales en YouTube de gente tratando de explicar un montón de cosas académicas. Entonces, no tener una formación eurocentrista en universidades en Latinoamérica no significa que no se pueda acceder a la info. Es importante todo el tiempo documentarse y siempre tener como salvedades como yo me paro acá para hacer mi trabajo, yo me paro acá para hacer esto, no significa que tú tengas que hacer igual, y si tú lo haces, pues parce, qué chévere, qué bueno que estemos como indagando en la misma línea, a ver usted qué encuentre, a ver yo qué encuentro, podemos coexistir, o si quieres hacer algo muy diferente al mismo, como uy, parce, no, yo eso no lo haría, pero que podamos coexistir. Y creo que eso es una cosa que es lo complejo de poder entrar como en este terreno. Para mí lo tradicional es mucho más contemporáneo de lo que venden, porque a veces cuando se habla del folclore en los términos, y no voy a explicar todo lo conceptual que eso implica, porque es una chorrera. Ese texto que dice Alessandro está en academia.edu, lo pueden acceder ahí. Eh, para mí lo tradicional es esto que se permite actualizarse. Somos unos cuerpos en el 2024 donde pasamos por una pandemia, donde hemos pasado por un montón de conciencias de violencias sistemáticas, donde cada vez somos más conscientes de la necesidad del autocuidado corporal, entiéndase donde se entienda, de prácticas de religiosidad. Entonces, hay una experiencia corporal muy diferente. Hoy en día tenemos un montón de personalidades y de avatares digitales que construimos, que atienden a necesidades éticas, políticas y estéticas. Entonces, ¿por qué pensamos que debemos seguir enseñando y creando exactamente igual como se ha escrito durante muchas décadas, y que a veces pareciera que se escribiera en sangre, porque a veces es muy difícil cuestionar esos textos? Yo los cuestiono mucho, la verdad, para bien y para mal. Pero es muy interesante poder cuestionar. Siento que incomodarse uno mismo, incomodar a los demás, permite llegar a otras discusiones y poder entender que todos habitamos el mundo diferente. Entonces, en conclusión, para mí lo tradicional es contemporáneo, atiende a estos cuerpos que bailan vallenato, que bailan champeta, que hacen videos de TikTok, que se la pasan 1000 horas viendo Instagram. Estos cuerpos son los cuerpos que bailan torbellino. Y si los cuerpos tenemos otras prácticas corporales hoy en día, ¿por qué no descubrimos otras metodologías para el investigar, para el crear, para el enseñar? Gracias, John. Bueno, yo encuentro algunas características bien específicas e interesantes, como en el perfil artístico de John, y ya que nos hablaste como un poco de la experiencia que tuviste, como de los trabajos que has tenido, cuando te desplazaste, cuando te fuiste a Pueblo a trabajar después de graduarte,
Entonces yo quisiera que nos comentaras un poco de cómo es el acceso a la educación profesional y al trabajo para una persona diversa. Y en el arte, ¿no? Que es como todo un poco más complejo. Wow, sí, es muy complejo todo eso. Pues a ver, cuando yo deserté del programa de idiomas de la UIS, que estudié 4 semestres allí, soy como Patricia Fernández, pero versión danza. Em, yo trabajé en un colegio en Piedecuesta y simplemente porque un estudiante le gustaba el proceso de clase conmigo y siempre me abrazaba de saludo y de despedida, me generaron problema y me cancelaron el contrato. Eso muy pocas veces lo he mencionado. En la Universidad de Antioquia, cuando comienza en la ciudad a calentarse por el efecto invernadero, yo comencé a usar otra vez shorts, porque cuando llegué sí estaba haciendo muy frío todo el tiempo de la ciudad, pero el efecto invernadero en la ciudad es muy complejo. Y en la universidad, justo fue en la facultad, justo en varias ocasiones me hicieron comentarios de cómo me vestía, de que por qué no me depilaba, que por qué no tonificaba mejor las piernas, iba a usar shorts. Una maestra que tenemos una relación muy particular, porque nos admiramos mutuamente, pero hemos tenido momentos muy complejos. Ella una vez entró a clase y una compañera, como todos en la mayoría de ese país, que estudiamos en universidades públicas y privadas, tenemos que trabajar para poder al menos conseguir lo del bus o la matrícula, pues ella vendía tortas y la maestra entró al salón a decir, ay, pero ¿por qué venden esto acá? Solo a las 2 personas más delgadas, dijo, ahí solo ellas 2 podrían comer. Y compramos una y nos la repartimos así como entre las demás. Y ella misma en un pasillo me preguntó que yo por qué no trataba de adelgazar o cuidar un poquito más el peso, porque de pronto me veía pesado en escena. Y yo le dije que no se preocupara, que era justo la razón por la que yo me encontraba estudiando un programa profesional, porque yo quería saber qué podía hacer mi cuerpo y cómo podía ser consciente del cuerpo que tenía frente a las necesidades artísticas que yo me impongo, que me imponen los procesos en los que me encuentro. Entonces es muy complejo. Es muy complejo ser un cuerpo no hegemónico en las artes en general. En la danza nos han vendido a partir de la colonización que ha tenido el ballet en el mundo, de unos cuerpos muy específicos para un arte muy específico que es clasista, xenófobo, transfóbico, netamente capitalista, donde hay unas constantes violencias. Mientras yo hice parte de procesos de danza, exceptuando cuando llegué al Ballet Folclórico de Antioquia, nunca antes me había preguntado por cómo se veía mi cuerpo en escena. Yo solamente bailaba, yo bailé con Tanainas en Málaga, con Laura Duarte, bailamos en el Banco Magdalena y ganamos, bailé 5 años en Danza Wiz, viajé de gira con Danza Wiz Argentina, bailé con Cubo Rueda aquí en Bucaramanga, que fueron quienes me comentaron de programa de danza. Yo no sabía a mis 21 que existía un programa de danza en el país y que podía estudiarlo y que era de universidad pública, o sea, que podía medianamente conseguir la forma de pagarlo, no sabía. Ellos fueron los que me dijeron. Y, y pasé, presenté la primera vez, pasé, pero no tenía plata para poderme ir, entonces no pude matricularme. Yo estaba en la UIS y dije como fue, pucha, ¿cómo así pasé y no pude irme? No, yo quería. Además porque me ha emocionado mucho. Genuinamente lleva mucho tiempo no emocionarme tanto en algo en las artes. En ese momento, hoy en día han pasado muchas más cosas que me emocionan todavía. Y ahí fue cuando decidí desistir de la UIS, yo deserté por completo. Dije como, no, o sea, me encanta, he aprendido mucho gracias a UIS, pero suerte, como yo quiero hacer esto, y traté de trabajar como profe de inglés, pero igual la plata no rendía, a la final me terminé endeudando para irme. Bailé 8 meses en el Ballet Folclórico de Antioquia, ahí desarrollé mi dismorfia corporal, nos evaluaron el peso varias veces, me decían la gordita Botero, y yo también como, digamos, como en la sorpresa de estar en un espacio de esos, pues, parce, yo vengo de Málaga, o sea, yo realmente no pensaba que podía bailar en una compañía profesional, o sea, no sabía que podía hacer eso. Y nada, entonces yo me caí en shock. Ya cuando yo volví terminando esos meses aquí a Danza Wiz, todavía Cristian Quijano era director y ahí, y gran parte del elenco con el que yo bailé en mi último año era parte de la compañía.
Yo ahí como que fui consciente de que, ay, marica, ¿yo por qué me estoy preguntando por pastillas para adelgazar? Eh, y realmente no tenía sobrepeso. O sea, es más, ahorita no tengo sobrepeso, pero aún así me siento súper obeso. Y es una cosa que me pasa constantemente y nunca me había pasado antes hasta este proceso. Y luego, pues, digamos ya laboralmente sí es complejo, siempre la dificultad de, y ya en el campo laboral, en la parte académica, pues, digamos que las artes siempre abrazan mucho la comunidad LGTBI, pero digamos estructuralmente las universidades son violentas sistemáticamente. Sé de casos de maestros de la Universidad de Antioquia que son grandes maestros, pero le han pedido a estudiantes trans que se cambien, porque en la forma en cómo van vestidas como mujeres, que es como se identifican, no se pueden cambiar. Maestros que han insistido en que los estudiantes sobreesfuercen sus cuerpos porque para ellos no les satisface el esfuerzo que logra ver el estudiante ahí y tenernos que consolar en los pasillos como no, parce, usted lo está haciendo muy bien, o sea, porque es muy complejo, hay demasiada violencia a ese alrededor y laboralmente también, porque generalmente sobrevivimos dando clases en cajas de compensación tipo Confenalco, tipo Cajazán, donde pagan muy mal por una gran cantidad de tiempo de clase, por una gran cantidad de estudiantes, en una cantidad de espacios cero seguros para la práctica artística. Y donde, uy, es muy complejo, es muy complejo. Digamos que ya en las artes, como persona, como artista marica, he tenido censura como muestra artística, sí. Me han pedido en varios momentos que no hiciera desnudos después de que se acordó con producción hacerlo, pero igual encuentro la forma de que los hago, pues porque es mi postura política hacerlo y justo la razón de muchas de mis obras es eso. Pero es muy complejo conseguir trabajo como artista, o sea, ni siquiera ser comunidad LGTBI es como un plus a hacer un poco más complejo lo que ya viene siendo complejo. Esto, John, digamos un poco, ahorita que toca la parte del cuerpo, pues digamos que presentó esta situación iniciando, pero hace poco tuve la oportunidad de leer su trabajo de tesis de maestría y había un apartado particular que decía bailar bailando, donde el cuerpo lo es todo. Entonces, digamos, de alguna forma percibo que logra de pronto manejar eso que al principio le producía malestar y sufre una transformación, se puede decir así. Entonces, me parece genial cuando toca esa parte de que el cuerpo lo es todo, porque pues, realmente nosotros como artistas y más bailarines, pues nuestro recurso es nuestro cuerpo. Entonces, me pareció interesante esa noción y, y también la parte en la que dice que nadie nace aprendido. Entonces, no sé si de pronto me puede dar un poquito de información relacionada a esa parte que pues es algo que en lo que está trabajando y me pareció súper interesante. Ok, bueno, aprovechando que estás mencionando eso, cuña comercial, el próximo miércoles 31 de julio, 9 de la mañana, hago la sustentación de mi trabajo de tesis, por si quieren detallar más lo que está abriendo aquí Alessandro. Eh, bueno, sí, ha corrido demasiado agua bajo el puente. Yo mi trabajo de pregrado, porque todo retoma bastante al proceso de la universidad. Cuando yo salgo del ballet folclórico, me dedico de lleno a la Universidad de Antioquia y la vida me llevó, como muchos proyectos en los que resulto, me lleva, realmente yo no esperaba, como en la compañía, haciendo muchas cosas que he podido hacer hoy en día en las artes, y llegué al Cuerpo Aula, y ellos abrazaron un montón la idea de poder experimentar el cuerpo. Es un colectivo universitario que sigue activo, es un gran referente de la performance a nivel país, lo orienta principalmente la maestra Ángela Chaverra, con quien también tuve la posibilidad de actuar en varias ocasiones, y allí comenzó un proceso para mí de sanar con mi cuerpo. Hoy en día, a partir de esas primeras experiencias con ellos, que fue hacer performance desnudos, con una compañera, Daniela Sepúlveda, hicimos nuestro primer performance en la vida, y era un performance en desnudo público en el Museo de la Universidad, haciendo una recreación de íntimo personal de Ser Ferrer, que es una gran performer española. Y fue como de, ay, parce, qué chimba. Fue como de, o sea, como estos gestos que hago en mi cotidiano, porque mi mamá es modista, entonces era medir el cuerpo del otro desnudo e ir graficándolo, pero era estar ahí, era una acción muy sencilla, pero fue tan potente que yo dije como, wow, qué chimba esto, como, ¿qué más se puede hacer con esto? Y luego, como yo era parte del colectivo, pues se ganaron la beca de Símbolos de Medellín de Performance y se hizo un performance, y de Berecena también,
y se hizo una instalación de cuerpos en el antiguo ferrocarril de Antioquia. Éramos 42 cuerpos suspendidos de cabeza semidesnudos, haciendo como una oda a las fosas comunes que ha dejado el conflicto armado colombiano. Los que más resistimos casi 1 hora y media de pie, de colgados de cabeza. Es increíble. Cuando vean por ahí en internet la foto, la nalga que está como en el centro a la izquierda, esa es mi nalga. Porque salió una foto, o sea, es que esa foto fue premiada de Kerry Agudelo, si no estoy mal el nombre del fotógrafo. Es increíble. Y eso trabajando con Imagineros, que es un teatro de Medellín, que me abrieron mucho la posibilidad de hablar de Foucault, de Deleuze, de hablar de prácticas del cuerpo, de hablar del cuerpo como político y resistencia, y que se expandía un poco más de ese espacio académico que era un poco el cuerpo aula, más el trabajo que hago con Alpazo, que hacía en ese momento con Alpazo Escénico, más relacionarme con el maestro Fernando Zapata, y un montón de cosas más que han pasado. Yo comencé a asumirme como un cuerpo en tránsito. Yo soy un cuerpo que me asumo como un cuerpo que cambia constantemente. Justo llevo un mes permitiéndome prácticas de descanso. Soy un cuerpo hiperactivo que hace demasiado y me está obligando por temas de salud también, porque llevo un mes así como que hizo como la luz del túnel 2 veces. Entonces he estado como haciendo un ejercicio de reencontrarme conmigo. Y ese texto, Bailar Bailando, juego un poco con la idea de Bailando Bailando, que dicen los cancionistas pastuzos mientras están tocando. Es como una invitación a seguirlo haciendo. Y para mí como performer es importante hablar desde verbos en infinitivo, porque creo que hablar en infinitivo, hablar del abrazar, hablar del correr, hablar del respirar, hablar del habitar, es como una cosa que nunca se puede acabar. O sea, como es una cosa que, como que más puede arrojarme esto, y me encanta poner el cuerpo en límite. Siento que cuando llego al límite, porque mi cuerpo es un cuerpo que resiste, hay otras prácticas que son de cuerpos vulnerables, o sea, pero mi cuerpo es un cuerpo que tiene un umbral del dolor muy complejo. Me monté un solo que es íntimo, que es donde planteo todo este trabajo, donde la penúltima escena es estar girando casi 3 minutos mientras me desvisto, y es muy intenso y me gusta, y la gente que trabaja conmigo lo descubre ahí, pero encontramos las prácticas de llegar a ello, y eso es un poco que es muy complejo en las artes, decir como, parce, si yo estoy haciendo la clase, ustedes dos no se tienen que mover exactamente igual que a mí. Yo llevo haciendo cosas desde hace mucho tiempo, hay cosas que no sé hacer porque nunca me ha tocado, cosas que el cuerpo le cuesta a veces como de, uy, esta vuelta cómo es que era, porque también el cuerpo cambia. Habla un cuerpo de 34 años que ha sido golpeado en la calle, se ha burlado un montón de veces, un montón de síndrome del impostor y otro montón de cosas chimbas también que me han pasado. Entonces, Bailar Bailando es como un manifiesto, y que me permito, como en la introducción de Nadie nace aprendido, es que, pues, literal, nadie nace aprendido. O sea, si no es por el instinto, pues, y la memoria que tienen los genes, pues no seríamos capaces de respirar, y por eso hay un montón de acompañamiento médico en el momento del parto. O sea, porque es una cosa que cuesta al cuerpo comenzar a hacer. Y entonces, a permitirse no saber constantemente es una posibilidad de constantemente habitar el mundo diferente. Uy, porque qué hueva toda la vida quedarse con una única forma de vestir, de comer. Creería, obviamente, que hay cuerpos que se habitúan normalmente a eso. A mí soy una persona que me cuesta. La rutina me cuesta. Cuando comienzo a hacer horarios de clase, no, es como de, ay, no, o sea, todos los martes tengo que hacer esto a esta hora. Es como, bueno, cuando son ensayos, no, con eso no tengo ningún problema. La verdad es como mi cuerpo se activa fácil. Pero cuando es ese tipo de cosas, ay, no, me da mucha hueva. Bueno, digamos, aprovechando la parte publicitaria de John, también esto quería saludar a las personas del SENA. Digamos que hay personas que están invitadas y también están mirando de diferentes lugares lo que está pasando ahorita. Entonces, el saludo es a las personas que pertenecen al técnico en ejecución de la danza de la ficha 3039-169. Muchas gracias por estar atentos y nada. Digamos que me surge también otro poco, una idea mientras estudiaba sobre su proceso y sobre usted, porque realmente pues los que lo vivimos o estamos vinculados de alguna forma en los procesos y vemos un poco de nosotros en el otro, nos toca y estuve en algún momento, bueno, la pregunta era si arrancho parte, pero todavía no. Entonces digamos que me surgió en ese momento como emprender en el arte, ¿es un mito o una realidad? Emprender. Pues, no, pues es muy difícil tomar decisiones.
Y ahora que estoy como en la posibilidad de ser consejera departamental de danza de Santander y consejera municipal de danza de Bucaramanga, mm, en el poco tiempo que hemos estado con las personas que dialogamos de lo que implica hacer arte en general, es muy complejo tomar una decisión, sobre todo confiar. Siento que dentro del montón de prácticas de violencias que existen, que es esta cosa de que todo lo de afuera es mejor, que si usted no estudió en una universidad, como que tu conocimiento y tu experiencia de vida o de tu oficio no vale lo suficiente del que sí estudió, y no voy a hablar que estudiar sea un privilegio, pero sí permite otras cosas. Por ejemplo, la vida por mi estilo de personalidad y estilo de crianza que yo tuve de mi familia campesina en García Rovira y puntualmente de mis papás, de la forma de cómo nos insistieron en que la educación era como lo único que nos podían heredar a mi hermano y a mí. Soy una persona muy ñoña que me he dado cuenta que no todo el mundo tiene la misma personalidad ni la misma necesidad tampoco. Yo en un momento pensaba que todo el mundo se relacionaba con la danza por el pleno disfruto de que en algún momento hay una cosa muy chimba cuando uno se conecta cuando está bailando. Eh, no sé cómo explicarlo, pero hay un momento que es como, ay, qué rico. Es como que te estás moviendo, estás como en un momento que lo pone a uno, sea una situación de drama porque el artista me está pidiendo eso, yo me puse en esa situación, o de agotamiento. Hay un punto donde uno supera un umbral que dice como que, ay, qué chimba estar haciendo esto. Eh, y siento que a mí eso es algo que me moviliza y en los procesos que he estado me moviliza mucho la posibilidad de generar espacios de intercambio de saberes, justo espacios como estos. Por eso me parecía muy interesante que ustedes tomaran la decisión de crear este espacio, frente a lo que esto pueda generar. Y, y creo que el principal reto que hay del emprender uno, tomar la decisión de hacerlo, que va a ser muy duro, que hay gente muy pailas, hay gente muy pailas, hay amigos muy pailas, hay familiares muy pailas en la vida en general, pero no es difícil poder confiar, no es difícil crear colectividad, es muy difícil en el momento de la gestión, es muy complejo, pero en los momentos que se logra realmente son una gran red segura para muchas cosas. Eso ha terminado siendo rancho aparte para quienes han hecho parte del proceso y creo que es eso, creo que no todo el mundo tiene que emprender, no todo el mundo tiene que ser un artista como, no, pues las artes existen para muchas cosas, cada quien acérquese a ellas como lo que quiera. Creo que principalmente ayuda a desarrollar empatía y que la gente entienda que no todo el mundo tiene los mismos privilegios ni las mismas necesidades. Mm, Bueno, John, ahorita que Alex y tú tocan el tema de emprender, yo también lo encuentro como que el emprender puede que no lo venda como muy bonito, como "Uy, un sueño, trabajo para mí, o sea, todo lo hago de mí para mí", pero también es parte de la esclavitud moderna, realmente. Entonces me esclavizo y trabajo 20 horas, pero pues como es para mí, entonces no pasa nada y yo estoy feliz, ¿sí? Entonces, bueno, eso como un poco como mi postura respecto a eso. Y ahorita tú nos hablabas como de cuando estuviste en el Ballet Folclórico de Antioquia y pues de más experiencias laborales. Y quisiera ahondar un poco más allí, como cuáles han sido las formas de vinculación, si has tenido un contrato laboral, si no. Entonces, en esos momentos en los que no, ¿cómo ha sido? Y en general, pues eso, como esas experiencias que puede tener aparte una persona profesional, porque digamos que pues más pasa el tiempo y más se puede estar haciendo importante o requisito tener un título en danza, porque ya se puede tener un título en danza, ¿no? Entonces es algo que vemos, por ejemplo, acá, pues nosotros fuimos la primera generación que se graduó como técnico laboral en danza. Entonces quisiera saber ahí. Pues no, nunca he tenido un contrato de empleo, un contrato laboral como artista profesional, no. Todos han sido contraprestación prestación de servicios
OPS, bueno, en todas las siglas que existen. He tenido que relacionarme con el SECOP, CIGEP. Si no me hubiesen pagado mis papás los cursos de informática avanzada y de programación en el colegio, no sería tan bueno trabajando Excel. Soy increíble, me encanta trabajar, soy muy bueno haciéndolo. Pero es horrible, es horrible, es horrible. Tener que aprender a pagar seguridad social, que te quiten el 20% por estampillas departamentales y municipales en tu contrato, donde te dices que puedes ganar 3 millones, pero entre la seguridad social, lo que te descuenten y todo lo que tienes que pagar, te queda en teoría libre 300 y de ahí tienes que pagar arriendo, mercado y más las deudas que tengas. Es muy cañón. Ah, y fuera de eso, que te presentes a becas y es más fácil ganarse una beca que una lotería, eso me lo enseñó hace muchos años Milton Afanador, que también le recomiendo que sigan el trabajo del maestro. Es más fácil, pero es muy cruel también a veces presentarse a becas, sobre todo este año cuando gran parte del país ha estado esperando resultados y hemos recibido evaluaciones muy complejas que dicen como de, ok, como no sé qué estoy haciendo con mi carrera. Entonces es muy complejo, ¿no? Garantías laborales es muy complejo y sobre todo cuando se tiene contratos con entidades públicas. Generalmente hay una cláusula que les encanta poner porque las entidades públicas territoriales, sobre todo aquí en Santander, están dirigidas por abogados. Entonces hay cláusulas que ponen de todo, cualquier cosa que pida el supervisor y sobre eso se cobijan para poner a hacer un montón de actividades extra que no tienen nada que ver con el objeto del contrato. Pasa más de lo que parece. Hay, pues, digamos que en lo laboral es complejo, o sea, tener un trabajo es complejo, o sea, cualquiera, sea que yo decida tener mi propio espacio, con mis cosas va a ser muy complejo también poder tener un equipo al que se le pueda cubrir una nómina. Hay compañías en el mundo que lograron sobrevivir desde los 80s y llevan desde la pandemia cerrando porque el sistema de compañías en ese sistema supercapitalista pues fracasa constantemente. Entonces, ahorita me preocupa mucho eso, siento que pues llevamos años, décadas ya teniendo profesionales en danza en el país de diferentes universidades públicas y privadas, pero el país todavía no sabe mucho qué hacer con nosotros. Hay unas grandes iniciativas como los Centros de Danza y Movimiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, que viene proyectándose desde el año pasado. Hay varias iniciativas, pero todavía cuesta, por más que mucha gente salga beneficiada de esos proyectos, aún seguimos siendo un gran porcentaje los que no logramos recibir esos beneficios. Y no es que alguien lo merezca más que otro, simplemente es la democratización de las oportunidades laborales. No sé qué sea un contrato laboral, la verdad. No sé si quisiera saber eso, qué se siente, no sé. Me cuesta la institucionalidad en general, me cuesta el poder. Quizás por eso terminé siendo consejera de danza. Me gusta ir a como no venga, es que lo que hacemos cuesta. Nuestros honorarios cuestan, los de ensayo, el vestuario, el compositor, el artesano, o sea, las artes son mucho más interdisciplinares de lo que nos hicieron creer y para todas necesitas tener un cuerpo que esté disponible a transmitir o a materializar las formas en cómo ve el mundo. Y si entendemos eso, entendemos que así como me preocupo por tener el montón de luthiers, el montón de cables y de micrófonos específicos para una orquesta, necesito las mismas condiciones, es en escenografía, vestuario, piso, luces y todo lo demás que implica una apuesta de artes escénicas. Y lo mismo, repliquen cada quien en su práctica artística de interés y verá que hay muchos problemas en muchos lados. Bueno, gracias, John. Yo quisiera como acotar un análisis que hicimos una vez, pues que nos planteó una profesora en la universidad, y es como el derecho, el acceso al trabajo permite realizar otros derechos. Por ejemplo, a ti no te van a aprobar un crédito para vivienda si no tienes un contrato de trabajo, porque entonces no te pueden embargar el sueldo. Pero sí, si no tienes como un fiador, unas garantías. Entonces aquí nos encontramos en que hay una población completa, la población del arte y la cultura, los trabajadores de la cultura y del arte, que están limitándose, que se encuentran limitados en estos derechos. Entonces, como, ¿qué es haberse graduado? Tal vez como cuando tú haces como el panorama de las personas con las que te graduaste del colegio, ¿sí? Como sus condiciones ahora, tus condiciones ahora, según lo que estudiaron, en donde, sí, como eso. Ok, pues
Bueno, dentro de las proyecciones, ay, yo creo que lo que va a decir va a ser un poco muy romántico, pero justo lo confirmo con mi trabajo de tesis de la maestría, la verdad. Yo me siento una persona muy afortunada. Si bien asumirme como persona marica en Santander en la adolescencia fue complejo, a mí casi me expulsan de la normal justo por besarme con un chico en la normal de Piedecuesta en el 2007. Por ahí una vez rotó un video, una vez como a los 5 años tuve una cita con un chico que me preguntó por ese video y yo era como de, yo era el que salía ahí. Eh, mm, Pensar que en ese momento era complejo poder asumirme como una persona marica y hoy en día poderme asumir como un artista marica es un gran acto de resistencia muy cañón. A mí me han golpeado en la calle, me han gritado cosas en la calle. Volver a vivir en Santander es un ejercicio de resistencia muy complejo. Tener que volver a acostumbrarse a que le griten a uno cosas en la calle es muy duro. Eh, Aún así, considero que siento que la vida pasa y no pasa lo mismo para todo el mundo. No todo el mundo que tiene un título profesional estudió de entrada algo porque le interesaba estudiar. Puede que le haya gustado y puede que haya especializado y sea una persona muy recontratesa, porque lo hay. Seguramente, seguramente. Y conozco varias personas así. Como hay gente que han tenido una relación desde la pubertad hasta hoy, son un gran matrimonio feliz. Hay gente que vive así. Para mí, pues mi tránsito con las artes no ha sido fácil, han pasado muchas cosas pailas, pero yo sí me siento muy afortunado de poder decir que pues yo comencé a bailar con un grupo a mis 12 años que se llama Tanainas en Málaga y hoy en día todavía ese grupo existe. Y hoy en día puedo comenzar a hablar de que es un grupo portador de las danzas tradicionales de García Rovira, que esos maestros que me motivaron a mí a bailar pues siguen vivos haciéndolo y que sus hijos claramente van a tener un relevo generacional ahí. Quién sabe qué vaya a pasar con esos, pero al menos va a ser una generación que va a saber que esas prácticas y oficios siguen y están vivos y participan en varios espacios ahí, que mi mamá fue mi primer pareja de baile, que sin ella yo no me hubiese acercado a todo esto que hago y que afecta trascendentalmente mi experiencia con mi abuela y con mi mamá de apoyarme, de estudiar artes. Lloro cuando veo Billy Elliot todo el tiempo. O sea, película que me haga llorar, esa, realmente es así, ese momento de la familia de separarse es muy doloroso, pero es sanador. Me permitió conocerme muy fuerte en Medellín, en muchos espacios que no esperaba. O sea, yo no esperé dirigir una compañía de danza como es Al Paso Escénico y lo que han logrado ahora. Y en ese momento estábamos en pañales, entendiéndonos con Johans Moreno, que era hacer arte porque nadie quería dirigirnos. Nadie quería dirigir, ninguno de los coreógrafos de los maestros de la universidad quería dirigir, estaban hartos. Hoy en día los entiendo. Qué mamera tratar de hacer cosas en colectivo. ¡Ay, qué duro cuadrar un ensayo! Pero en su momento muchos maestros nos acompañaron y nos impulsaron a hacer en Danzante, a hacer un evento de ciudad referente, a publicar un libro antes de los 30, que la gente dice que uno tiene que hacer amaricada y sembrar árbol, tener un hijo, bla, bla, bla. Esas cosas que dicen, yo como, ay, un libro, como, wow. Estar colaborando en un festival en Europa, en España, el Festival del Tebre Danza, que en el 2019 ganó premio uno de los mejores 5 eventos culturales de Europa, y yo haber participado en esa versión del año anterior como voluntario, y que este año Daniela, que es mi parcera, mano derecha administrativa de Rancho Aparte, este año ya tuvo la oportunidad de estar allá y no hemos podido hablar mucho del viaje, pero sé que esa experiencia que yo tuve y que pude sanar muchas cosas de mi relación con la danza, decir como, qué chimba, o sea, si hay garantías, así se puede producir un evento, si hay garantías, así se puede vivir del arte, si hay garantías, esta vuelta se puede construir así, que es una cosa de lo que apostamos con Encuentro Trapiche, que en Santander pueda llegar a moverse y entenderse de una cosa mucho más diversa y mucho más que beneficia al territorio, porque somos muy ñoñas, somos hiper ñoñas. Entonces, siento que es difícil comparar, creo que es un gran problema pensar en compararse o en tener ejemplos. Creo que es más vital como acompañarnos, somos colegas, acompañémonos en los procesos. Creo que si nos pensamos así, podemos ahorrarnos generacionalmente un montón de problemas. Tenemos un montón de problemas generacionales de políticas públicas. O sea, hay muy poca gente menor de 40 años que es artista en Bucaramanga preocupada por las próximas generaciones
Entonces, ¿cómo podemos pensar en una vejez digna para los artistas si no tenemos esos procesos de hablar de, parce, tengo este proyecto, no tengo presupuesto, nos unimos y le apostamos y nos organizamos a ver si recogemos fondos, o hagámosle que hay que arrancar y que luego vemos cómo formalizamos o tengamos la experiencia, o mire, llega un pago de tanto, pero que le apostamos a mejor como a los productos que queremos y no nos cubrimos honorarios, pero lo asumimos conscientemente de que vamos a donar nuestros honorarios en pro de hacer este proyecto. Siento que si logramos eso, vamos a poder transformar esas posibilidades de acceso laborales y vamos a entender más que la cadena de producción en las artes es mucho más diversa. Yo no puedo bailar torbellino sin el artesano que me hace las cotizas, punto, no lo puedo hacer. Entonces ellos hacen parte del ecosistema. No puedo bailar sin el compositor, ¿qué onda? Entonces como que hay un montón de la cadena de valor y obviamente el machismo, la misoginia y la transfobia aquí en Santander es muy fuerte y casi somos muy pocas las maricas que estamos en lugares de representatividad de sectores artísticos y culturales. Hay muy pocas mujeres y maricas dirigiendo agrupaciones de artes escénicas en el territorio, pues, y somos muchas, o sea, realmente somos muchas, pero en el momento de la serie de tomar la decisión es muy cañón porque Santander sigue siendo muy blanca, muy clasista todavía. Bueno, digamos, trayendo un poquito mucho lo que dice John, me sugiere esta parte de cómo nosotros vemos el mundo, pero cómo el mundo nos ve a nosotros. Entonces, digamos que en ese orden de ideas y también de los temas que tocó de la familia y demás, pues de alguna forma una de las propuestas de danza que trae John es la parte de la videodanza y como comentaba en algún momento, Íntimo es una obra que trata un poco de mucho de lo que hemos hablado aquí. Entonces, no sé si de pronto quieran apreciar la videodanza, entonces si de pronto nos colaboran proyectándolo. Sí, claro que sí. Vamos a proyectar el video y después continuamos hablando un poco de Íntimo, de esta videodanza de autoría de John.
la guardia, la reina y señora, pero mi primera raza de chiquilla, implora, yo soy la María es mi gracia, pero a mí me llaman María de los guardias, yo soy la María, y cuando con razón y razones, yo soy por mi
Bueno, retomando un poco lo que pueden apreciar en la propuesta de videodanza de John, digamos que, bueno, digamos no, uno a veces piensa que la danza tiene una sola forma y una sola forma de ser y de expresarse, pero hay muchas maneras, muchos medios que podemos comunicar lo que queremos o lo que pensamos y sentimos. Digamos que es una propuesta que me agradó muchísimo y con Íntimo pasó algo que yo dije, esa parte de la que hemos tocado de incomodar y en algún momento escuché a John decir que incomodar haciendo de alguna manera lo correcto, a la gente le choca. Entonces digamos que aunque él estaba en su proceso en el video o así lo vi yo, había muchas sensaciones que se estaban presentando ahí que, bueno, desde mi punto de vista, y como decía, cómo nos ven desde afuera lo que hacemos, pues a mí me parece algo genial utilizar el rojo, utilizar la calle como un escenario, que no nos condicionamos a un solo lugar para presentarnos, sino en todo lugar podemos danzar y de alguna forma danzar es tan diversa como nosotros. Entonces, por esa parte, digamos que pues es algo que a mí me llega, me toca. Incluso ahorita estaba hablando con una compañera que son cosas que uno no piensa, que puede ser también una forma de comunicar el arte que hacemos. Y bueno, partiendo de esa, me gustaría saber cómo el trabajo, qué fue lo que sucedió tras Íntimo. Pues sí, sí, justo la premisa principal de Íntimo que fue, ese video lo grabamos en el 2021 con una danza en Medellín. Realmente lo lanzamos el año pasado para mi cumpleaños. Lo sacamos el año pasado para mi cumpleaños, que era el 5.º aniversario de Rancho Aparte. Y, pero ese responde a un video, a una puesta en escena, un juego escénico, que es como lo llamo hoy en día, porque me cansé de que la gente dijera como, ay, pero es que usted hace danza, ay, pero usted hace teatro, ay, pero eso es un performance. Les dije como, ay, no, suerte. Ya me cansé que me pregunten a chimbada, como, porque me gusta accionar en la calle, me gusta en las salas de teatro, me encanta, o sea, realmente me encanta accionar en la casa para mí. En el 2022 hice una acción en un baño en Costa Rica, donde nos invitaron a varios performances, fue una acción increíble. Entonces a mí me gusta estar haciendo maricaditas varias, en cuanto lado me dejen, yo le hago. Entonces, eso fue como una posibilidad que hoy en día la abrazo mucho, de poder pensar de que pues yo, mi materia prima es mi cuerpo y es lo que hago para todos. Generalmente trabajo, hago mucha producción, llamarían unipersonal, pero es porque yo asumo los riesgos en los que yo pongo mi cuerpo, en el sobreentrenamiento, en el no, en los materiales, en todo. Ay, es que cuidar al otro es muy complejo, es muy desgastante, o sea, es muy chimba encontrarse con el otro, colaborar, es increíble descubrirse, ponerse retos ahí, coexistir con otros para un bien común que es la producción de una obra, es chimba, pero es muy intenso, hay muchos momentos de tensión, y más si hay más plata de por medio. Entonces, yo asumo eso para muchos de los trabajos. Lo que se mostró es la página de videodanzas que está en la página, perdón, el apartado de videodanzas que está en la página web de Rancho Aparte. La pueden buscar ranchoaparte.art. Hay bastante información, hay unas cositas que actualizar, pero pueden encontrar gran parte de la producción que hemos hecho en Rancho y se darán cuenta que en casi todo estoy yo accionando. Porque para mí, como cuando estoy en dirección, es importante también saber cómo comunico y experimentar, y pues mientras pueda bailar y me dé el gusto de bailarme en mis propias producciones, pues lo haré. Si nadie me invita a bailar, pues bailo yo por mi cuenta. Entonces, Íntimo surge justo de los momentos de violencia basadas hacia las nociones de cuerpo que la gente estaba construyendo de mí y que consideraba que podía opinar o que yo necesitaba un comentario al respecto mientras estaba estudiando en el programa de danza. Eso hizo también que la gente, pues así como me ven aquí, ¿no? Con chorcito, bien mariquita, aquí hablando un montón de huevonadas, también les cuesta como de, puede ser súper masculino en escena, puede cargar escenografías, y yo soy como, ¿por qué una cosa a mí me habilita a la otra? Y me rayé mucho, realmente me rayé mucho con esas preguntas, y yo como, qué chimba, ¿por qué me están diciendo esto? O sea, como yo nunca me he preguntado por eso, o sea, como yo siempre hacía mis cosas y ya me expresaba y ya, ¿por qué acá me están preguntando eso cuando es el espacio donde al contrario deberían simularme para poder, o sea, como llegar al límite del límite del límite, a ver qué onda,
a ver en qué punto me encontraba yo como artista, pues si no ese es un espacio de formación en artes que es permitir que la persona, parce, le gusta eso, pues venga, documente, bueno, si yo no tengo referentes, venga, lo busco, mire, creo que esto te puede servir. Pues si esa no es una de las tantas cosas que hace un pedagogo, pues ¿para qué onda está pues, una persona que asume ser pedagogo? O sea, ser pedagogo es una cosa muy, muy delicada. Lo que uno le dice a una persona no sabe cuánto le puede afectar el resto de su carrera. Y eso lo aprendí siendo normalista. Eso lo aprendí siendo normalista. Yo salí normalista la normal de Piedecuesta. Y pues dije, pues bueno, si nadie me quiere dirigir, si mi novio de ese momento no me quería dirigir tampoco, pues me comencé a dirigir yo. Y fue comenzarme a dirigir yo y me comenzaron a llamar a bailar. Entonces, y ahí comencé a recibir otro tipo de comentarios en esos ejercicios de producción. Y yo como, ay, ¿qué onda? Y en Liminales, que es un festival de performance que hace la Corporación Imagineros en el barrio Manrique, en Medellín, ellos nos invitaron para su primer versión al paso escénico y con Johans hicimos una acción que no recuerdo cómo se llama ahorita, eso fue hacia el 2014, 2015, y ahí él puso por primera vez en escena una tensión que él tenía con el cuerpo senil, que eventualmente se transformó en un solo de danza que se llama Senectud, y en esa acción yo comencé el viaje que es íntimo, hoy en día que es muchas cosas. El próximo año cumplo 10 años de estarlo estrenando, y una de las cosas que me azaró mucho en el proceso es que, y realmente se volvió mi metodología de trabajo, me genera mucha problemática la dramaturgia como una verdad. Es lo mismo de creerse la Biblia como una verdad, la Constitución como una verdad que no se puede interpretar a otras formas, ¿no? Porque me parece que es violenta, la danza es muy violenta, los sistemas de coreografía son muy violentos en la mayoría de ocasiones. ¿A cuántos no les han tirado en mi generación de los 90s? Al que no saltaba lanzaban un palo por el suelo y el que no se da un guarapazo. O sea, pues pucha, en serio, y lo siguen haciendo hoy en día todavía muchos maestros aquí en la región. Entonces, yo con íntimo comencé a cuestionarme eso que no dejan hacer los demás. Como, yo siempre he querido bailar, usar falda en una puesta en escena y no me han dejado. ¿Por qué no? Porque es que en la danza tradicional los hombres no usan falda, como si las maricas no existiéramos de toda la vida. Como si no hubieran muchos grupos donde hay muchas parejas homosexuales, ¿no? ¿Por qué hablar del amor hoy en día en un bambuco no pueden ser 2 hombres o 2 mujeres? O hablar del poliamor también, ¿no? O sea, si cambiamos las nociones de práctica del amor, ¿por qué no pueden cambiar también nuestras formas de relacionarnos con las artes y más con las danzas tradicionales? Cuando hay muchísima investigación, pero muchísima investigación en Latinoamérica de nuestras comunidades nativas que identificaban claramente un montón de categorías no binarias que nos vendió el occidentalismo y el patriarcado. Entonces, yo dije, pues voy a apostarle a esto, voy a apostarle a otra forma de bailar, siempre me han prohibido que no puedo hacer eso con un torbellino, pues venga, yo lo pongo a hacer otra vuelta. Y entonces termina siendo como una oda a mi familia, mi madre hace el vestido, el primer tema es María de los Guardias, como muy alusivo a mi abuela, luego tengo una escena que es como si fuera una vitrina de exposición, donde suena el bambuco danza del cuervo, que también se usa en el videodanza. Bueno, y así, Freddie Mercury, hay muchos referentes de la cultura popular y la cultura anime porque es parte de lo que me construye mis formas de habitar el mundo. La filosofía japonesa y la danza Buto tienen unas cosas muy interesantes de entender la muerte y la vida como algo de lo cotidiano y que la vida todo el tiempo se pulsiona entre la vida y la muerte, y eso es algo que para mí me centra y me descentra como artista. Para mí bailar en un basurero, me encanta bailar en la calle, pues porque ahí también pasa la vida. O sea, si estoy en una burbuja hermética, no sé qué es la vida. Entonces, ¿cómo puedo ser un artista? Pues para mí, esa es mi pregunta personal. ¿Cómo puedo ser un artista que viene de este legado campesino, que somos víctimas del conflicto armado porque vimos la toma guerrillera de Huaca del 97, que ha sido violentada en la calle, que ha tenido la posibilidad de estudiar y de viajar y hacer todo lo que hago como artista? Pues para mí es importante untarme de la calle y que la calle también se unte de mí. ¿Cómo puedo transformar esos imaginarios desde mi propio cuerpo? Y íntimo tenía que ver justo lo que ven de fondo cuando estoy sentado. Es una casa de trabajadoras sexuales trans que existe en el centro de Medellín, y el espacio interior en el que estoy bailando es Galería Divas, que es un centro, era un bar gay icónico de Medellín que cerró. Justo lo último que se hizo de artes fue lo que hicimos en el Festival Liminales. Después de eso cerró.
Entonces, pues bueno, tengo el privilegio de estar como en ese video, como también como un agradecimiento especial a ese espacio. Pero íntimo es eso, para mí siempre que lo voy a comenzar a bailar antes de salir a escena, 10 minutos antes me estoy arrepintiendo, o sea, estoy como de, ¿por qué no me quedé en mi casa viendo Netflix, rascándome la barriga como todo el mundo? ¿Por qué decidí esta profesión? Porque es muy intenso, o sea, siempre termino muy fatigada, son media hora, y porque también es como el público lo que me permita, porque justo es jugar, realmente es un juego que es en cierto sentido terapéutico porque me confirma la puesta de obra, como decir, me confirma mi lugar como artista, y ha sido un viaje, entonces me gusta, en algún momento pensé no volverlo a hacerlo más, pero luego dije, no, pues es la pieza que me ha llevado a viajar por el mundo, pues lo seguiré bailando mientras pueda. Claro que sí. Sí, ¿para qué cortar un viaje si estamos disfrutando el recorrido? Bueno, en este caso hemos hablado de Rancho Aparte, y pues en el caso personal, digamos que he visto o he estado en algunos momentos conociendo el proceso de John, toda la parte que tiene de propuesta en su proyecto, eh, podcast, revistas, los festivales, todo lo que ha convocado, de pronto contarnos así algo como para que las personas conozcan esta faceta de John, que a veces pasa muchas veces que tenemos la persona aquí, pero desconocemos lo que hay detrás, y pues me parece interesante también que conozcamos también eso en lo que trabaja John. Bueno, pues Rancho Aparte surge como una necesidad de crear mi rancho aparte, literal. Me costó mucho tiempo como reconocerlo de esa forma. Trabajaba en ese momento en Alpazo Escénico como codirector de la compañía ya 6 años, no, ya en ese momento era 4, y necesitaba crear. Y digamos que en las dinámicas que tenía el colectivo, pues no había la posibilidad. Hoy en día puede interpretarse de muchas formas, anyway, fue lo que pasó. Y curiosamente Rancho Aparte nació generando un espacio que se llamó Noche de Cortos en Medellín, donde en la Casa Imagineros convoqué a varios colectivos de danza porque me mamé que pues llevamos ya varios años haciendo en danzante, entonces como que no, si vas a presentar la beca para poder ganar apoyo para tu festival y como es de danza pues tiene que durar más de 40 minutos, si no, no se puede considerar una obra, es como de, ¿por qué si tengo la capacidad? Bueno, como muchos artistas, de contar a lo que necesito transmitir, contar, en 15 minutos porque no lo puedo hacer. ¿Qué onda? Y muchas veces me da muchas razones, las políticas públicas, por eso es muy importante estar en la juega con esa vuelta. Y dije, pues no, pues yo lo hago. Pues me dio bien decir de lo otro, la gente le gusta, nos gusta juntarnos. Entonces junté varios colectivos, piezas de 15 minutos, una programación de 1 hora, funciona a partir de alianzas. Justo yo presenté el primer solista, que es con el que danza Rancho Aparte, se llama Sin Título, una coproducción con el coreógrafo Augusto Jaramillo, que es coreógrafo de una compañía de danza teatro en Bremen, Alemania, que estaba por ahí, coincidimos, oye, pum, pum, camellemos y en un mes sacamos ese solista, eso es bastante interesante. Y luego me llamó una amiga que llevaba mucho tiempo viviendo en París, que tenía un novio, que tenía un proyecto que se llama Project Jazz. Entonces estaban sacando un álbum de Latin Jazz, entonces que quería uno que hiciéramos algo en Medellín y fue como surgió el primer video de danza. Y así, realmente casi todo lo que hemos producido ha sido en alianzas. Hacemos muchas cosas porque somos muy ñoñas, muy obsesivo-compulsivas. Tenemos un ecosistema creativo itinerante que se llama Rancho Aparte. Eso lo que hacemos, lo llamamos así porque creemos más en los ecosistemas que en las redes. Las redes tensionan y hay un punto que se puede tensionar tanto que se puede reventar porque se llega al límite, no como exigirle al otro lo igual es muy complejo en la realidad del ser artista en Latinoamérica, en Sudamérica y bueno, los que somos artistas acá sabemos lo complejo que es. Entonces consideramos que un ecosistema permite como, esta es la temporada que le toca a tal, entonces pues nosotros desde lo que sabemos y si tú ocupas pues nos colaboramos y así hemos hecho muchas cosas, realmente pues que ayer recordé que ganamos un Iberescena desde Rancho Aparte con unos amigos en Costa Rica. Me fui un mes a terminar de producir esa obra ya y actuar, que fue como, no sabía que podíamos hacer eso si no teníamos el supernombre. Hacemos parte del catálogo Cuerpos, Territorios de Vida del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, que hicimos parte de un mercado cultural en Alemania, bailamos acá en el primer Mercoart. Fue la primera vez que pude presentar íntimo aquí en Santander, que mi mamá viera. Para qué fue para qué es que uso el vestido que ella misma diseñó y confeccionó, bailar en el Teatro Santander, 912 personas, eso es demasiado increíble. La verdad, cada que puedan bailar en el Teatro Santander, háganlo, es demasiado increíble.
Y entonces dijimos, bueno, sabemos producir estas vueltas, nos gusta, tuntún. ¿Qué más? Yo venía a hacer encuentro en danzante en Medellín y renunciar a encuentro en danzante por muchas razones profesionales y personales también. Fue como, ay, no soy capaz de no hacer evento acá en Bucaramanga. Y decidimos hacer con Daniela Naya Encuentro Trapiche volumen 1, que nuestra idea es que sea un espacio un poco como detalle este festival en Del Tebre. Nos interesa que sea una gran plataforma de intercambio de saberes, donde nos interesa las prácticas en relación al arte a partir del cuerpo, todo lo que pueda hacer un cuerpo en las posibilidades narrativas, las posibilidades de la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, y sobre todo desde una mirada marica. Nos interesa hablar de las teorías maricas como esta posibilidad de todo el tiempo estar cuestionando todo, hasta la misma idea de lo que puede ser una teoría marica. ¿Y por qué? Porque me harté también, así como de danza, teatro, performance, qué hueva. También como de, ay, pero ¿por qué no hablas de la teoría queer? Ah, ¿por qué no hablas de la teoría queer C-U-I-R? Que pasé por ese momento. Porque dije, pues no, aquí no me dicen queer. Y siento que seguir hablando y pensando desde lo queer tiene riesgo de seguir pensando de una forma muy aspiracional, blanca, anglosajona. A mí me dicen marica en la calle, me lo han gritado muchas veces, lo han escrito muchas veces en muchos espacios también. Entonces siento que hablar de nuestras artes como unas artes maricas es hablar de un posicionamiento político, de cuestionar lo establecido, de cuestionarnos a nosotras mismas. Nos configuramos en lo creativo como una minga, porque pensamos en ese trabajo por el bien común, y realmente jamás pensé que somos 4 en esa minga en ese momento, que realmente nos hemos vuelto una red segura, que jamás pensé que, o sea, como no, son de las cosas que surgieron, jamás pensé que pensarnos como minga nos llevara a configurarnos de esa forma. Y es muy bonito el acompañamiento que nos hemos hecho cuando hemos estado en crisis con la vida en el último año. Y con eso creamos plataforma Melaza, porque no hay espacios de entrenamiento para profesionales en artes escénicas en esta ciudad, no los hay, no los hay. Hay los pocos laboratorios autogestionados que básicamente dependen de los apoyos concertados, y si la organización no se gana apoyos concertados, no los hace, porque cuesta pensar en otras fuentes de financiación, cuesta pensar en unas estrategias comunitarias más colaborativas, donde no solo se piense en cómo yo saco beneficios, sino cómo nos fortalecemos entre todos para que nos llegue a todos el momento de poder vivir dignamente de las artes. Entonces creamos plataforma Melaza como ese ejercicio de espacio de entrenamiento profesional, que prontamente vamos a volver a activar con unos entrenamientos que se llaman Reverberar, son unos laboratorios que voy a estar orientando. Creamos un podcast que no hemos podido movilizar mucho, pero esperamos pronto, uno que es hablar de nuestros procesos de investigación, creación, y otro es poder hacer entrevistas a artistas y justo conocer un poco más al artista más allá de la obra y conocer cómo piensa el mundo. Si entendemos cómo el artista piensa el mundo, entendemos aún más qué es lo que hace como artista, porque surgen esas preguntas y esas necesidades artísticas. Y realmente estamos a la apuesta a ver si publicamos este año nuestra primera revista digital, porque también nos interesa, es que somos muy ñoñas, la verdad, somos muy ñoñas. Esto nos interesa ayudar a construir memoria, pensar otras formas de relatar lo que pasa en las artes en Santander hoy en día, cómo construir esa memoria de lo que danza Santander. Amo el torbellino, fue lo primero que aprendí a bailar. Me tocó aprender a bailar con vaso plástico y luego aprender a usar taza de barro con chicha y mojes en un piso horrible, donde uno se resbalaba, donde antes no daba una neumonía en Málaga, 9 de la noche mojado porque todo el tiempo le caían esos benditos vasos de agua en la cabeza a uno. Y lo amo mucho, pero Santander es afro, Santander tiene un montón de representación de migraciones. Hay un montón de prácticas campesinas que no se ven ni siquiera en los planes de desarrollo ni municipales ni departamentales, y todo el tiempo sacan pecho de que somos un territorio rural y tenemos prácticas agroculturales, pero realmente ningún plan de desarrollo resignifica las prácticas campesinas y mucho menos los oficios y las artes y los saberes de los artistas. Y bueno, ahí justo estamos en una fase de aprender de la gobernanza cultural y cómo ejercerla. Y entonces nosotras nos preguntamos es por eso, o sea, yo como artista, yo como ser humano en la fase en la que estoy como artista y profesional, me encuentro en un lugar que mucha gente tuvo que comer mucha mierda, que la verdad los artistas de otras generaciones y los gestores culturales del territorio han comido mucha mierda históricamente, y se entiende por qué hay un punto en el que se desgastan, porque es muy complejo
muy complejo el pensamiento neoliberalista que tienen los artistas en Santander. Y eso no nos ha permitido realmente construir gremios. Se habla de gremios, se habla de sector, pero eso realmente que lo vivamos y lo seamos es otra historia. Esperamos que eso cambie a futuro. Y entonces hoy en día me pregunto claramente por mi vida laboral ahorita, cómo sobrevivo, cómo pago las deudas de mi maestría, de la investigación, cómo puedo poder seguir haciendo los proyectos que les acabo de contar y tener un mínimo presupuesto y dedicarme solamente de lleno a eso y no tener como 2, 3 contratos para ver cómo sobrevivo, pago las deudas y hago mis propias producciones. Que casi todos pasamos por eso. Entonces, también me pregunto por mi vejez. Qué increíble es la cantidad de gestores y reconocimientos que hay, pero qué duro poderlos ver en la vejez. No tener la posibilidad de una vivienda propia, de una pensión digna, gracias al sistema BEPS, pero también hay unos procesos ahí que no es lo suficiente, no es lo que la gente que ha ayudado a construir la identidad nacional se merece en ningún territorio del país, y mucho menos que nos amenacen por las prácticas artísticas y políticas que hagamos, porque eso también da cuenta de cómo somos un país violento y cómo tratamos de construir memoria a través del conflicto y las violencias que vivimos en el cotidiano. Pero también me pregunto por esas oportunidades laborales que puede tener la generación de mis sobrinos y la generación de los sobrinos de mis sobrinos, porque yo no creo que haya tener nietos ni hijos, a no ser que aparezca el hombre ahí que surja la vuelta, pero no es algo que me preocupe. La vivienda es algo que me cuestionan mucho. Tengo pues en los 30, ¿no? Las preguntas de los 30. ¿Te casas? ¿Tienes hijos? ¿Tienes casa? ¿Tienes carro? ¿Tienes vida estable? ¿Te puedes pagar la seguridad social constantemente? ¿Puedes vivir solo? Cualquiera de más 30, se puede preguntar eso mismo. Pero también me pregunto por qué viene para las próximas generaciones. Hay un vacío generacional de asumir nuevas prácticas de investigación, de enseñanza y de creación, como también hay un gran vacío generacional de poder, que justo lo hablamos con Sara y ayer, cómo comenzar a pensar en construir semilleros de líderes culturales en el territorio, porque es que no los hay, somos muy pocos los menores de 40, y pues realmente agradezco mucho a la gente que ha votado y nos ha ido bien. Claudia Morocho, nos ha ayudado mucho el consejo actual con Sebastián Vargas, que también es consejero departamental, nos han ayudado mucho a poder hablar en la asamblea, que lográramos que una meta la meta que tiene que ver departamental con el programa de estímulos y programas de concertación quedara sobre 12.300 millones cuando nos estaban ofertando que fueran 8.000. Dijimos como no, es que esto es lo que principal. Si queremos hablar de dignificar las artes, las culturas y las saberes de Santander, esto es lo que hay que pararle bolas, igual que existe el plan decenal. Entonces eso se logró, fue muy interesante, fue un gran reto. Pero creo que es una cosa que se puede lograr si pensamos de unas maneras más horizontales de cómo apoyarnos y crear colectividades y no tanto en cómo yo saco provecho. Si cambiamos esa filosofía y también cómo la corrupción existe en tanto hayan cómplices. Y sabemos un montón de plagios, de gestores que se han hecho pasar por gestores para robarse idea de artistas en los municipios y que luego los mismos artistas por miedo de no poder recibir apoyo para otro proyecto no han podido denunciar, y como muchas cosas, pues si la víctima no denuncia es muy complejo, pero quienes estamos en los lugares de las consejerías ahorita nos preguntamos cómo poder ayudar a construir protocolos y entender lo importante de hablar de los derechos de autor en los artistas y en los artesanos y bueno, todo un montón de cosas que van un poquito en cola a lo que estaba mencionando. Ya. Bueno, digamos ya como para darle una intervención de pronto al público, vamos a permitir de pronto si hay algún tipo de pregunta, alguna persona que quiera participar. Sin miedo, el micrófono no muerde. El micrófono no muerde. Ah, no, sí, el micrófono no muerde. Sí, como si quieren pueden preguntar alguna cosa que les pueda interesar de algo. Te van a pasar el micrófono. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Yasunari, como decía mi compañero, nosotros somos el técnico que ha venido a intervenir por medio del SENA, y bueno, estos son momentos que invité a todos mis aprendices para vivir. Me encanta la palabra marica, me la llevo para mi vocabulario. Te felicito, es lo único que te puedo decir, mis respetos, que tengas esa valentía de contar la verdad, porque muchas verdades no se dicen. Y pues nada, es lo único que me resta decirte, que me llevo un montón de palabras para seguir investigando y seguir en este proceso también. Soy bailarina, siempre lo he sido, pero María de los Guardias me llegó también.
Nada, profe, maestro. Muchísimas, muchísimas gracias por estos momentos y por estos espacios. Sí, gracias. Siento que, como dije ahorita, mi cuerpo es un cuerpo que resiste. Digamos que ahí sí también entra mucho como esos lavados de cerebro que nos meten en las ideologías regionales. A mí, pues, esta cosa de siempre adelante ni un paso atrás me lo repite mucho mi mamá, siempre como, así como para adelante porque para atrás asustan y sí, y ha sido muy duro, sigue siendo muy duro en muchos momentos. Entre el síndrome del impostor, dismorfia corporal y un montón de cosas. Pero cuando me golpearon en Medellín, que justo estaba haciendo mi proceso de tesis de pregrado, de mi proyecto de pregrado que era íntimo, uy, se me olvidó, íntimo, la de construcción del cuerpo y del gesto trans. Ahí justo estaba en el proceso cuando me golpearon y fui muy consciente de una mirada política que siempre he tenido y soy consciente de que es muy influenciada por la filosofía japonesa, que obviamente eso nos llevó a lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, pero esa lógica de cómo asumir las responsabilidades y de cómo, pues si nadie más lo hace, yo siento que hay que hacerlo, ¿por qué no? Y asumiendo pues lo que eso implique. Eso me ha traído muchos pros y contras, la verdad, muchos pros. Mucha gente acá en Santander me ha maltratado artísticamente en varias ocasiones, cada vez soy más consciente de esas prácticas y creo que no todo el mundo tiene que aguantar. Hay algunos que tenemos el callo y nos gusta y es válido tampoco no tenerlo, no tampoco asumirlo, pero importante como el respeto y podernos como entender de que no todos estamos para lo mismo, pero sí podemos acompañarnos. Bueno, pues finalmente agradecer a cada uno de ustedes. Tenemos otra pregunta. Otra intervención. Bueno, pues también felicitar al primer invitado de Danza y Relatos en Movimiento. Estoy acá como en un shock, en un éxtasis, porque dice que, bueno, al contrario de la compañera, pues la palabra a mí pues no me llama mucho la atención, porque dice que la asume de tantas veces que se la han dicho y al contrario lo veo como con tanta fuerza y con tantas ganas y como que eso ha construido esa valentía de crear y de hacer lo que quiera, ¿sí? De salir adelante y de llenarse de muchísimos argumentos y que la ofensa de la gente o que la gente piensa llegar a ofender o a dañar ha construido es algo tan bonito, ¿sí? Porque se ve la persona que es y todo lo que ha logrado, digamos desde un bullying que se creó siempre. Entonces, a mí me gustaría, la pregunta que tengo es, si no le gustaría intervenir en las escuelas de danza, donde muchos somos víctimas de bullying, logrando transmitir esa fuerza, ese carácter y esas ganas que le impulsa a hacer más cosas bonitas en la danza. Qué complejo. Como dije ahorita, creo que es una cosa muy personal. A mí soy normalista, pude haberme dedicado a ser maestro estatal desde que salí de la normal. Yo gané el concurso docente, soy de las pocas personas que ha podido ganarse el concurso docente, pero yo decidí que no quería, que no era lo que me interesaba en mi ser profesional. En ese momento estaba comenzando a estudiar la licenciatura en idiomas de la UIS y luego entendí que quería era artes, que era danza. Hoy en día entiendo completamente que lo que me interesa son las artes en el multiverso que pueda hacer esa vuelta. Y como lo termine entendiendo a futuro, porque tampoco sé qué va a terminar
Pues hoy lo entiendo así, hace 10 años lo entendía diferente, en 10 años no sabremos qué vamos a estar haciendo, no sabemos si estaremos vivos tampoco. Creo que no sé cómo pueden ser esas posibilidades de intervenir en los procesos en los que he estado. Sí he hecho la gran tarea que es muy compleja, que es muy harta y que es por lo cual realmente me cuesta dar clases, porque tuve una maestra como María Isabel Castaño en la Normal de Piedecuesta, que todavía sigue siendo maestra de muchas generaciones de normalistas allá, que ella fue la que me hizo esta conciencia de ser pedagogo. Ser pedagogo es una filosofía, y si la filosofía no se encarna y no hay unas prácticas del cuidado allí, y no hay esa preocupación del impacto, que es de lo que se tiene, de lo que se comunica, pues me parece muy complejo, y tener 42 estudiantes en las condiciones que el Estado colombiano tiene la educación pública es muy complejo, es muy complejo. Yo admiro mucho a los maestros estatales que les tocan la ruralidad y en la ciudad. Sí me pregunto mucho mientras el tiempo que estuve a cargo de ser líder del área de danza de la Escuela Municipal de Artes y Oficios de Bucaramanga, y sí, tuvimos un gran equipo de trabajo. Realmente es de las cosas que me enorgullezco. No sabía si en algún momento me interesaba liderar un proceso como ese, tener un equipo de 12 profesionales que les interesara, que eso lo explicaba ahorita Sofía. Era una cosa es decirte, oye, tienes que dar clase de tal y tal cosa y cumple este horario, y otra cosa fue que asumieran como toda la postura que estábamos tratando de poder, que era expandir lo que entendíamos por la danza. El primer día, el primer encuentro de clases, pregúntale el nombre y pregúntale el pronombre. Estamos en el 2024, así a ti no te interesa, y más si trabajas con poblaciones de diferentes edades y sobre todo con adolescentes. Es un momento muy complejo, todos pasamos por ahí, y las identidades no son estáticas, todo el tiempo cambian. Pues si acaso todo el mundo todos los días desayuna caldo, changua, arepa. No, todo el tiempo estamos cambiando de comida, y hay momentos donde es como, ay no, resulta ser intolerante al gluten, ay no, ahora soy intolerante al camarón. Eso cambia, como ay, ahora me enfermo, mi cuerpo ya no produce tal cosa. El cuerpo cambia, cada 7 años se regenera absolutamente todo, y todo el tiempo también está muriendo. Entonces, ser pedagogo es un ejercicio de constante actualización, igual que ser investigador, igual que ser artista. Para mí, las tres cosas están al mismo exacto nivel. Durante los procesos de la escuela era algo que insistíamos, tratamos de generar espacios de acompañamiento y cómo evitar que los maestros hicieran comentarios que están instaurados en el sistema de la enseñanza, de los comentarios acerca del cuerpo. Nosotros en la Universidad de Antioquia, un maestro le dijo a una compañera una vez en clase de ballet, ojalá su relevé, que es elevar los talones del suelo, ojalá su relevé fuera tan elevado como su cabeza. Una vez le dijo al grupo como yo no estaba, es que esas veces que lo dijo yo estaba enfermo, yo no sé, pero le dijo así al grupo como hoy solo amanecieron ni siquiera con las 2 neuronas. Era como, profe, ¿por qué no se cuestiona usted por su método de clase de por qué ese grupo no ha sido capaz de aprenderse la clase que llevamos haciendo un mes? El problema es mucho más grande de que tengamos o no memoria, porque estamos en esos semestres porque hay unas habilidades que ya se lograron. Encuentra otras herramientas para que las logremos desarrollar. Entonces, creo que mi ejercicio como pedagogo es en los espacios que yo pueda estar acompañando, los laboratorios, los festivales, los encuentros, los talleres, y participar acá. Creo que es más fácil, no sé si transmitir es una palabra muy compleja. Para mí es esa idea de incomodar. Seguramente muchas cosas que he dicho, como marica, bueno, como menciono muchas cosas, pueden generar un cuestionamiento. Ya, alimente ese cuestionamiento, vaya a Google, vaya, pregúntese por máster, publicaciones, hay un montón de textos en internet. Hay una página web colombiana que tiene Juliana Congote que se llama danzaescrita.com. Ahí ella tiene sistematizado la mayoría de textos que se han publicado en danza en Colombia, específicamente los estatales están allí. También hay varias publicaciones de proyectos de grado, que es una alianza que ya tiene con otra investigadora que no me acuerdo el nombre. También encuentran en redes los textos de Raúl Parra. Raúl Parra es un santanderiano que ha construido gran parte de la historia de la danza de Colombia. Tiene un texto que se llama Revelaciones, que es un siglo de la danza en Colombia, donde hace un paneo histórico
de un siglo y a nivel nacional y cuenta varios proyectos. Hay muchos textos por ahí que hablan de Colombia, hay muchos, hay que acosar a construir nosotros más y no tiene que ser textos, pueden ser audios, pueden ser podcasts, o sea, estamos a un celular de hacer muchas cosas y mínimamente casi todos nosotros aquí tenemos un smartphone y los que están viendo eso en casa, la mayoría lo están viendo a través de un smartphone. Entonces es muy fácil poder generar contenido, la cuestión es ser responsable política, ética y estéticamente de ese contenido, porque eso que nosotros generamos y es algo que a mí en mi síndrome del impostor me ha costado es uno cómo puede configurarse como referente para otros sin darse cuenta. Asimismo poder, por ejemplo, una cosa que me enorgullece bastante y que fue muy curiosa frente al Prostiempo, que fue el líder del área de danza de la EMA, fue poder certificar los primeros 11 técnicos laborales en la danza en la historia del país. De Santander. O sea, eran 11 técnicos que hicieron el proceso acá, 5, entre esos Alessandro y Sara y Sofía, que hicieron el programa regular de 5 años, y los otros fueron 6 maestros que no tenían título en artes y que hicimos un proceso para que pedagógicamente de su experiencia se pudiesen cualificar. Nosotros el año pasado entregamos un documento de 211 páginas pensándonos pedagógicamente del área de danza, y eso frente a que ustedes hayan tenido la iniciativa de eso es como de, ay, qué chimba, realmente como que no se ha perdido como mucho y quién sabe qué termine pasando. O sea, si esto está comenzando ustedes se certificaron que en diciembre, ¿tú a los cuántos meses publicaste tu artículo en la UIS que habla de tu proyecto de grado? Como mayo, o sea, a los 5 meses se pudo publicar y a los 7 meses estamos acá, ¿no? Y entonces, ¿qué más puede pasar de ellos dos que ya están arrancando ese proceso de autogestión y decir, como bueno, si nadie lo hace, pues venga, lo hacemos nosotros a ver eso cómo se come, pues porque si no nos enseñan, nos toca ahí aprender a comer eso cómo se come. A mí me ha tocado, casi todo lo que he hecho, lo he resultado haciendo así. ¿Y qué más viene de los que más se han graduado de ese programa de Piedecuesta? Que, ay, por favor, sí, necesitamos más programas de artes escénicas de todo tipo, necesitamos especializarnos, entender, por favor, la historia de la danza es importante, igual del arte, no es para repetirla, es para entender los movimientos del arte y entender que la danza moderna corresponde a unas técnicas de un periodo histórico específico y no a la danza urbana o a las danzas populares, que las danzas tradicionales es algo que se puede cambiar y casi todas las danzas tradicionales, por los que muchos se cortan las venas hoy en día, en algún momento fueron danzas populares. Entonces les genero una pregunta a futuro, ¿dónde entran las cumbias que se bailan y se escuchan en Bucaramanga en esos lugares? ¿Dónde entra la performance en Santander en esos lugares cuando tenemos un festival que se llama Acciones al Margen, que acaba de pasar, que tenemos grandes performances acá? ¿Cuándo los vamos a ir a ver? ¿Cómo vamos a construir referentes de obras si no vamos a ver los movimientos de artes que pasan acá? ¿Cuándo vamos a ir a ver las películas de Iván Gaona? Tenemos una actriz como Sonia Parada que ganó premio a Mejor Intérprete en el Festival de Cine de Mar de Plata en una producción que estuvo colombo-boliviana. Entonces, ¿cómo vamos a saber qué podemos construir con el arte si no logramos entender qué está pasando alrededor? Si construimos referentes, nos permite saber en qué estamos parados y dónde nos podemos parar para hacer lo que viene y qué no hacer también. Hay cosas horribles, hay cosas que se han hecho en el nombre del arte contemporáneo que es como de, ¡ay! Como de, ¿en serio? ¿Para eso se invirtió toda la beca? Como, ok, listo, es su ejercicio, es su lugar, tuvo la oportunidad, pero son lugares, son saberes, es parte del ejercicio, pero es importante documentarse. En internet hay mucha información y para las IAs también sirven para que uno le ayude a construir referentes. Ustedes saben hacerle los trumps, les sabe dar información interesante y referentes bastante importantes, y en Colombia se está escribiendo muchísimo. El texto Una historia del arte urgente de Colombia les permite entender más o menos la segunda década del siglo pasado en Colombia, cómo se estaban moviendo las artes a nivel país, lo que habla de Beatriz González, de Silvia Prada, del colectivo, se me olvidó un colectivo de Barranquilla increíble. Ahí hay información, hay mucha información escrita, solo hay que buscarla para poder construir ese imaginario y poder como artistas configurar esos discursos. Bueno, no sé si tengamos alguna otra intervención o… No, cierto, no. Bueno, entonces agradecerles a cada uno de ustedes que están presentes aquí a esta hora, en este sector de la ciudad. Y pues gracias también por darle la importancia a esto, porque yo pensaba lo que preguntó Marisol, de por qué no vas a las escuelas, porque es que no quieren que vayas,
porque es que es incómodo, porque hay gente que no quiere hablar de esto, hay gente que quisiera como taparse los ojitos o no pensarlo o no hablarlo, como, o siempre ha sido así, entonces pues normal. Y ya, entonces, Pues yo creo que, yo siento que uno es capacidad de riesgo también de la gente que le interesa, o sea, no es una batalla que a mí me interesa del todo. O sea, hace mucho tiempo entendí que mi ejercicio pedagógico es otro, o sea, y es parte de lo que posiciono mi ejercicio político como artista también. Siento que igual el sistema educativo nacional no sabe qué hacer, no sabe qué hacer con la educación en artes. No sabe, todavía siguen pensando que educación artística es hacer manualidades, que sí, puede serlo. Ah, pero si pensamos que eso puede ser resignificar los saberes y los oficios propios de los territorios, ay, qué chimba que los chicos en el colegio aprendan cómo elaborar los costales de fique, cómo elaborar esto, cotizas de fique, hacer tejidos propios de las comunidades. O sea, no sé, si la entendiese así creo que podría ser mucho más interesante y ahí me encantaría estar coordinando un programa de esos, que eso me interesa. Me interesa mucho hacer la investigación y construcción de documentación y de memoria, pero creo que pues uno, el sistema educativo no está preparado para hacer con las artes, hay muchos problemas, sonidos para la paz, hay unas dificultades en sus ejecuciones, los centros de danza y movimiento también como que están tratando de entender, pero es complejo entender un país tan diverso, tan corrupto, tan politiquero, con tantos clanes, con tanta violencia sistemática, es muy cañón. Yo siento que quienes están en los espacios académicos son las personas que han de estar. Gústele a quien le guste y si no le gustan los procesos pedagógicos, pues siempre están los procesos de denuncia, que es muy difícil denunciar a los maestros violentos, acosadores, que abusan del poder en general, es muy complejo. A los maestros también abusadores y acusadores y plagistas también es complejo denunciarlos, es muy duro. Pero creo que si los profesionales en la educación entienden la pedagogía desde esta mirada política, desde que no todos aprendemos igual, existen inteligencias múltiples, llevamos varias décadas con eso, lo tuve que estudiar en la normal, o sea, eso era más viejo entonces que cuando me tocó estudiarlo. Entonces, si entendemos que todos aprendemos diferentes, podemos entender que las artes nos pueden posibilitar unas herramientas mediales para entender el mundo diferente y desarrollar pues mejor las inteligencias emocionales. Las artes, no todo el mundo tiene que ser artista, ni tienen que relacionarse con las artes desde el ser artista, autor, que a mí en lo personal me interesa, no todo el mundo, pero a mí me interesa. Pero también el arte como terapia, el arte como el pleno disfrute, sé cantar o desafino, pero me encanta ir a cantar a karaoke y darlo todo. ¿Por qué no? Me encanta ir a fiestas y a farras donde lo doy todo un día, 2 días. ¿Por qué no? Es mi bendito problema, es como yo lo canalizo. Como también, por favor, dejen de decirle familiares y amigos a sus conocidos bailarines, ay, usted es bailarín, pues baile. Pues no nos gusta bailar todo el tiempo, también es muy chévere ver, uno se cansa. Si nos quieren ver bailar, también páguenos. O es que todo el tiempo le están diciendo a sus profesionales, ay, usted que es médico, revíseme la rodilla. Que la mayoría lo hacen, no, es incómodo, pues páguele, para eso estudió, tiene un consultorio, usted tiene seguridad social, pues vaya. No como al psicólogo, ay, no, imagínate que tuve un sueño como, pues vaya a terapia. Es importante ir a terapia. Y hay muchas formas de ir a terapia también. Y sobre todo, aunque muchos hacemos becas y obras de arte a partir de nuestros traumas, también es importante hablarlo con profesionales. Es importante, es algo que la salud mental en las artes es muy importante. Les recomiendo, momento de recomendación, perdón, y ya vamos a cerrar. Existe una serie en Netflix, eso no es publicidad no pagada, que se llama Periodo Azul. Ya me la terminé. Hay una sola temporada, salió hace poco. Es un anime donde es un chico ñoño, vago, o sea, realmente era un poquito como yo, la verdad. Sí, a mí me encanta apreciar y creo que por eso soy muy estratégico para resolver cosas. Mientras menos esfuerzo me implica hacer algo, desarrollo mejores estrategias. Como, si logro elaborar un protocolo ahorita, a futuro sé que eso no me va a pasar. Pero en la serie el chico descubre la pintura, porque en un momento entró a un salón de arte y dijo como de, wow, ¿qué es esto? Como que eso me gusta, ¿eso quién es? Y comienza a entrar a un club de arte y evidencian los problemas de salud mental, todo lo que implica, principalmente está enfocado en las artes visuales y las artes plásticas, y evidencian la violencia de salud mental y la egolatría de los maestros y de los estudiantes de artes en los procesos de formación y de evaluación, o sea, lo ponen ahí en tensión.
lo ponen ahí, entonces me parece un ejercicio muy interesante. La animación está increíble, el diseño sonoro es increíble, se lo recomiendo, se llama Periodo Azul. Véanlo, o sea, quienes están estudiando en artes, yo me lo vi todos los episodios y decía como, ay, sí soy, ay, pucha, sí he sido. Yo vi al otro represivo y no le dije nada, pero yo estaba tan en la mierda y si lo hubiese dicho como, parce, estamos igual, quizás ese abracito al menos hubiese dado como la resistencia y no me hubiese ido a llorar a la casa o al baño. Creo que es algo importante, les recomiendo. Los referentes son importantes, vean cosas que ayudan a expandir la mente. Bueno, digamos, ya en este caso, como decía John, era el momento de dar como una información ya para ir finalizando. De verdad, como decía la compañera Saray, muchas gracias a las personas que verdad están Saray, acompañándonos aquí a esta hora. De verdad, agradecidos con John por aceptar la invitación de este proyecto. Y esperemos a ver qué más sigue sucediendo con las personas y con este proyecto que comenzó a dar pasos. A ver hasta dónde nos lleva. Y pues agradecido con todos, Saray, John, la Casa del Libro Total, de verdad, por apoyar la gestión y por prestarnos todos los medios para que se realice este proyecto. Y pues nada, queda abierta la invitación también a un próximo conversatorio con un nuevo invitado para que sepan, para que escuchen de ellos su propia historia, los conozcan. Realmente es un espacio dedicado para ellos y para el arte y para la danza. Entonces, muchas gracias. No sé si de pronto... Sí, como para cerrar una última intervención, bueno, en redes me pueden encontrar como John Barreto Performer. Rancho Aparte en Instagram apareció como eco.ranchoaparta y ahí están los links de todos los perfiles de Instagram de los proyectos que tenemos. También es importante también como confiar pues como en los procesos. Es importante apoyar los procesos independientes y emergentes en todos los territorios y más si hay un ejercicio como de conciencia política, porque ese es un ejercicio de comenzar a refrescar qué es lo que pensamos las personas que estamos en los espacios de las artes activamente en esos momentos en el territorio. Compartir en redes parece que no importa, pero sí importa para la visibilización. Entonces ayuden a compartir este espacio, acompáñenlo, abrácenlo. Seguramente habrán conversaciones más fluidas, seguramente no, eso es parte, todas las personas en esos espacios no somos igual. Yo vengo a hacer esto muchas veces, entonces como que me encanta eso, como se han dado cuenta. Y también como maestros también es importante poder abrazar los procesos de los estudiantes cuando ya se trasciende ese espacio de la relación maestro-aprendiz y ya se transforma en un ejercicio de colegaje, que ya lo hemos sido en otros espacios, ya hemos compartido escenarios y justo el año pasado bailamos juntos en Litoral a Litoral, que fue también una experiencia muy particular en el Teatro Santander. Pero también como maestros es importante pues la posibilidad de poder acompañar y abrazar las iniciativas de los estudiantes y yo realmente me siento muy orgullosa de que me hayan invitado, apoyen este proceso y síganlos acompañando. Muchas gracias. Gracias.